Buenas tardes, mi nombre es Mónica Juliet Vinilla Acevedo y junto a mis compañeras Dayana y Zaira Hernández vamos a realizar una entrevista. Nosotros somos estudiantes de psicología del octavo semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alexander Tunjano, tengo 47 años, soy de la generación X. Primera pregunta. ¿Qué cambios sociales cree usted que han sido importantes para el desarrollo de esta generación? Pues han sido varios factores. Por ejemplo, en el caso mío que yo vivía en el sector rural, uno de los cambios grandes fue la llegada de la energía eléctrica, que anteriormente no había y pues fue muy favorable. Lo otro que ya empezamos a conocer algo, poquito de la tecnología. Hasta ahora empezamos a conocer la tecnología y eso pues ayuda mucho. Segunda pregunta. ¿Los cambios sociales que se han presentado han influido en la educación? Sí, claro. ¿En su educación de qué forma? En mi educación, por ejemplo, cuando ya no pude estudiar más, que no se podía, por ejemplo, estudiantes que ya no podían hacer la primaria o la secundaria en ese tiempo, ya por ejemplo empezaban a hacer la nocturna. Entonces, debido a lo que le cuento, de la energía y pues mucho más cosas, mucho más herramientas para trabajar, para estudiar. Tercera pregunta. ¿Cómo influye la política en la educación? Ha influido en muchos factores, de muchas formas. En mi caso, por ejemplo, cuando queríamos estudiar, porque ya la secundaria no, teníamos que contar con políticos, porque cuando eso la educación no era gratuita. Tocaba cancelar la pensión y la matrícula y la pensión, una pensión mensual. Entonces tocaba contar con políticos para que nos becaran en ese tiempo. Y yo veo que así a medida de los tiempos para la educación superior y todo, siempre la política hace un papel en la educación, que no debería ser. Cuarta pregunta. ¿Cómo se asemejaba el sistema educativo cuando usted estudiaba? Muy poco, no se asemeja casi en nada. Anteriormente había mucho más disciplina, había mucho más respeto. Ahora ha cambiado mucho eso. Quinta pregunta. ¿Los procesos de enseñanza, aprendizaje potencializaban las habilidades de los estudiantes? En mi época no. Antes se le ponía mucho más cuidado a ver a las personas que no aprendían, que bregaban para aprender. A los que de pronto teníamos o teníamos un poco más de visión sobre las cosas, nos dejaban aparte y aprendíamos nosotros mismos. Entonces no había ese factor. Sexta pregunta. ¿Cómo estaba construida la estructura familiar y cómo estaba contribuida a la educación de la época? Al principio estaba bien construida, era mi padre, mi madre, mis hermanos bien, pero pues muy pronto hubo una separación, entonces me afectó mucho. Creo que eso es una gran afectación para un estudiante. Séptima pregunta. ¿Cómo era la relación entre padres y docentes de esta época? Con mucho respeto. Anteriormente el profesor era como un segundo padre, era mucho respeto que había tanto de padres como de alumnos, como de todos hacia un profesor. Octava pregunta. ¿Qué herramientas tenían para conseguir información escolar y así cumplir con sus tareas? Pues eran muy pocas. En ese caso eran libros que se conseguían en la biblioteca, por decir, o periódicos, revistas, pero eran muy pocas las herramientas. Novena pregunta. ¿En cuál de estas categorías se encuentra su sistema educativo y por qué? Tradicional, contemporáneo y evolutiva. Tradicional. Porque pues era una educación normalita, sin nada de evolución, nada de lo que era. Décima pregunta. ¿Cómo cree usted que se están viviendo los aspectos que ya anteriormente hemos mencionado y cómo ha influido en los jóvenes actualmente? Han influido para mal y para bien. Para mal porque ahora hay muchas libertades. Me parece que era mejor con la disciplina que se prestaba anteriormente. Para bien, pues por la evolución que ha habido en la educación. Ok, muchas gracias, señor Manuel. Bueno. Hola, Sebastián. La primera pregunta es, ¿qué cambios sociales cree usted que han sido importantes para el desarrollo de esta generación?
Bueno, los cambios que yo creo que han sido importantes en mi generación, eh, creo que es la inclusión a las demás personas, a la comunidad LGTBI. O sea, es un cambio social que ha prácticamente reformado. La segunda pregunta es, ¿los cambios sociales que se han presentado han influido en la educación? Sí, claro que han influido en la educación. ¿En su educación de qué forma? En la educación de, creo que una mala forma, porque el hecho de esta inclusión generó en mí, cuando yo estudié en mi generación, algo de bullying, algo de no aceptación, de realmente no inclusión, ¿sí? Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo influye la política en la educación? Creo que influye de mala manera. Siempre, pues en mi país y en mi generación y lo que he vivido, he visto cómo influyen de mala manera en cuestión de que debemos como elegir a nuestros mandatarios según lo que dan, según las propuestas que dan. Al parecer la toman de forma personal y no la toman de forma grupal que deberíamos ser como país. ¿Ok? Cuarta pregunta, ¿cómo se asemejaba el sistema educativo cuando usted estudiaba? Al de ahora se asemejaba de la manera, creo que informática, la forma tecnológica, puesto que en mi generación ya había como ese avance tecnológico de poder ingresar a un computador, de poder ingresar a un medio móvil de internet. Creo que eso se asemeja. Ok. Quinta pregunta, ¿los procesos de enseñanza, aprendizaje potencializaban las habilidades de los estudiantes? En algunos casos sí y en otros no, puesto que si la educación es pública, no potencializan en general porque todos deben ir a la par, ¿sí? Deben ir a la par en cuestión del desarrollo. Pues de pronto en algunos sí, porque pues ya ahora es mucho más apoyado, digamos, el deportista es mucho más apoyado, supongo, que en años anteriores y en mi generación fue muy apoyado, el campeonato, digamos, de fútbol, etcétera. Sí, y en cuestión de la parte, digamos, como de matemáticas, la parte que se estudia, también es muy apoyado porque hay mucho concurso de personas matemáticas, de cosas lúdicas que son para gente con de pronto una mente con más destrezas. Ok. Sexta pregunta, ¿cómo estaba construida la estructura familiar y cómo estaba contribuida a la educación de la época? Estaba construida de una manera, pues en mi generación y en lo personal, por mi padre, mi madre, hermanos, y contribuía de una buena manera, puesto que es como un buen refuerzo y siempre un apoyo y una intención a que las personas sigan estudiando y más que todo yo, o sea, que siguiera estudiando y siguiera estudiando, o sea, el apoyo y el refuerzo, aparte de lo que hacías en la escuela o en el colegio, llegabas a casa a reforzarlo con tus padres. Ok. Séptima pregunta, ¿cómo era la relación entre padres y docentes de esta época? A mi parecer creo que mala, puesto que ya no se respeta como el, la persona que estudió para ser profesora, porque realmente no es que sea fácil, pero es muy al alcance ser profesor. Y el problema creo que radica es en que no hay profesores frescos, no hay una nueva tanda de profesores frescos que entren a educar, hablo de los colegios públicos, ¿sí? Donde hay personas ya de una edad avanzada, con 2, 3 pensiones, pues esas personas ya están cansadas de educar, ya están cansadas de seguir a estudiantes, de estar tras de ellos, de darles como prioridad en algunas cosas, entonces pues ya no se enseña bien y pues es donde está el conflicto familiar y con los docentes. Octava pregunta, ¿qué herramientas tenía para conseguir información escolar y así cumplir con sus tareas? Ya había accesibilidad bastante a lo que viene a ser el computador, que creo que es la herramienta más importante que ha incluido desde los años 2000 hacia acá, por lo menos aquí en el país. O sea, de pronto en otros países como Estados Unidos, donde fue más fácil el acceso, puesto que hacia allá fue construido prácticamente. Aquí, a partir de los 2000, o sea, en mi época, es la herramienta que más me ayudó. Novena pregunta, ¿en cuál de estas categorías se encuentra su sistema educativo y por qué? Tradicional, contemporáneo y evolutivo. Creo que está en la contemporánea. En la contemporánea porque está antes de la evolución. O sea, yo estuve en la parte de los 2000 y justo estuve antesitos de que empezara a evolucionar toda la educación, de que ya se puede tomar mucha clase a distancia, se puede por internet, se puede estudiar, aprender de casi todas las maneras. Décima pregunta, ¿cómo cree usted que se están viviendo los aspectos ya antes mencionados?
y cómo han influido en los jóvenes actualmente. Creo que se han influido de una buena manera, ya que ha evolucionado, ya ha cambiado. No solamente antes se veía el bullying, sino, o sea, en mi época pues ya se vigilaba el bullying, ¿no? Y ahorita ya ha evolucionado y ya se castiga el bullying, según el cambio social que yo lo había mencionado anteriormente. Don Manuel Sebastián Tunjano, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, muchas gracias.